Uno de los eventos más importantes, más fuertes, más cargados de tensión que tiene el relato bíblico es el del becerro de oro. Cuenta el texto, ahí en el libro de Éxodo, que cuando Moshe estaba teóricamente con Dios en el monte de Sinaí escribiendo la Torá, el pueblo se impacientó, según la narrativa bíblica, y le pidieron a Aarón, que estaba ahí, que construya un becerro. Aarón no niega el hacerlo y no se niega en hacerlo, y construye entonces Aarón un becerro de oro, le pide a cada uno que traiga zarcillos de oro y con eso construye un becerro. Cuenta la narrativa que el pueblo comenzó a danzar alrededor del becerro de manera, digamos, muy activa, inclusive con una actitud absolutamente pagana, de acuerdo a las costumbres que van a tener los pueblos en la tierra de Canaán más adelante, quizás algunas costumbres que habían aprendido en Egipto. Y Dios se enoja mucho. Entonces le dice Dios a Moshe, Dios es Dios y bajo esa realidad Él sabe lo que está ocurriendo en el campamento, obviamente Moshe no. Entonces Dios le dice a Moshe, Moshe, bajá y volvé al campamento rápidamente porque el pueblo es enloquecido. El pueblo ha abandonado su camino normal y se ha construido un becerro de fundición. Moshe baja y obviamente tenía la Torá, que básicamente estaba preparado para entregar a los hijos de Israel, y cuando ve al pueblo danzando en prácticas absolutamente paganas y totalmente separadas del pensamiento de la tradición, que será más adelante la tradición de Israel, Moshe con mucha ira rompe las tablas al pie de la montaña y en vez de entregarlas como se suponía que estaba previsto que lo hiciera, las destruye como diciendo, este pueblo no es merecedor de las tablas. Eso por un lado. Por otra parte, cuando Dios le dice a Moshe que el pueblo se ha corrompido y que ha abandonado su camino, Dios le dice a Moshe, mira, estoy tan enojado que voy a destruir al pueblo, está hablando de aniquilar al pueblo de Israel, y como yo me comprometí con los patriarcas que vamos a crear descendencia, esa descendencia la voy a sacar de vos, Moshe. O sea que voy a comenzar de vuelta con vos, como que vos fueras el primer hebreo en vez de Abraham, y de vos voy a sacar la descendencia. O sea, concretamente lo que quiero plantear es que la divinidad tiene dos características. La primera es no le rinde cuentas a nadie, en principio, ya que Él es Dios, absoluto hombre supremo, digamos, en toda la realidad, en todo el universo, no le tiene que rendir cuentas a nadie, está muy enojado y si Él quiere, perfectamente podría destruir al pueblo de Israel y comenzar el cumplimiento de su promesa a los patriarcas con Moshe. Y lo segundo es que, digamos, su enojo tenía dimensiones inmensas y uno no podría imaginarse en ese contexto, frente a las cosas que Dios estaba diciendo, que había posibilidad de un perdón. Y recuerden, estamos hablando de quien no necesita perdonar porque no le rinde cuentas a nadie de las acciones que está tomando. No obstante ello, pasados algunos versículos, Moshe cuando finalmente baja al campamento, él habla con Dios previamente y trata de convencerlo a Dios de que perdone al pueblo. Hay una cantidad de argumentos que Moshe le presenta a Dios y finalmente Dios le dice, bueno, voy a disculpar al pueblo. Pero por supuesto después va a haber bastantes idas y vueltas como castigos a los hombres que construyeron el becerro, que participaron del rito o del culto que estaban haciendo ese becerro, reciben castigos. La cuestión es que hay mucho movimiento en el seno del campamento, tanto por el lado de Moshe, para conseguir el perdón de Dios hacia el pueblo que construyó el becerro, tanto con el enojo de Moshe a su hermano Aarón, que no tuvo ningún inconveniente en construir ese becerro. Aarón culpa al pueblo diciendo que, bueno, tú sabes, hermano mío, que el pueblo es un pueblo descarriado, como echándole la culpa al pueblo por la falta de liderazgo que él tuvo en ese momento, o sea que no pudo tener un liderazgo correcto con respecto al campamento. El texto está lleno de enojo, está lleno de ira, de acusaciones, de castigos. Inmediatamente después vemos que Moshe, a quien Dios quería mucho, le dijo, has hallado gracia en mis ojos. Encontramos un Moshe que comienza a dar vuelta, el pensamiento, a dar vuelta a la rueda en favor de una absolución, en favor de un perdón, como que el perdón fuera muy importante. Y le dice a Dios, mira Dios,
si vos no nos vas a acompañar a nosotros dentro de la ida del campamento y que vayamos a la tierra prometida, no nos lleves, déjanos acá, vamos a morir acá, no queremos ir si vos no nos llevas. Finalmente Dios le dice, también esto que me estás pidiendo voy a cumplir. Es como que va avanzando el reloj hacia una intención de reconciliación y de perdón. Quiero recordarles que el pecado del pueblo fue muy grande, la construcción de un Dios alternativo, la construcción de un becerro que comenzaron sin ningún empacho a adorar. Es lo peor que puede pasar dentro de la teología bíblica, sobre todo frente a la consigna divina de que cuando entren en la tierra prometida vayan a destruir a todos los pueblos que eran todos paganos y que eran todos, con prácticas distintas a la tradición monoteísta que estaba Dios tratando de instalar. Y sin embargo, y quizás esto es lo que yo más quiero rescatar, comenzamos en una parte de los textos de nuestra parashá que dice, dijo Adonai a Moshe, talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las tablas primeras que quebraste. Mencionamos recién que Moshe había roto las primeras tablas. Lo primero que vamos a decir es que Moshe no le consultó a Dios si podía romper las tablas o no. Eran tablas sagradas que tenían la escritura divina y la intención era entregarlas al pueblo. O sea, Moshe estaba también cargado de ira y finalmente las destruye sin consultar a Dios. Uno cuando lee este versículo acá es como que Dios parecía recriminarle a Moshe, no obstante todo lo que lo quería, porque él tomó la decisión de romper tablas sin consultar con Dios. Entonces había enojos por todos lados con Aarón, con el pueblo que estuvo a punto de tratar de destruir Dios, y todo comienza a dar vuelta y finalmente Dios dice, aunque la Torá haya sido todo lo importante que fue y haya sido destruida, voy a dar una segunda oportunidad. Haz otras tablas y organiza todo un sistema en el cual el pueblo pueda disponer de esas tablas y las pueda recibir. Es como que Dios, con todo el enojo que tenía, más, no obstante no tener que rendirle cuentas a nadie, muestra que nada más maravilloso que el perdón. Dios perdona al pueblo de verdad, después de toda la ira y todo lo que había ocurrido, y le dice a Moshe, empecemos de vuelta. Empezar de vuelta significa renovar otra vez el vínculo con quien estás hablando, renovar el pacto con quien estás conviviendo, y si hubieron cosas malas, que esas cosas malas puedan quedar en el olvido. ¿De acuerdo a ese famoso principio popular que dice, prefiero ser feliz a tener razón? Y esto es exactamente lo que ocurre. Otras torot rotas. ¿Se enmienda eso? Todo se enmienda. En la medida que haya voluntad de reencarrilar y de ir. Finalmente, Dios continuó liderando al pueblo, no mandó a un ángel que lo reemplace. Lo que Moshe le había dicho se cumplió, él continuó liderando el pueblo y finalmente pudieron disponer nuevamente de una Torá. El pueblo tenía otra vez la posibilidad de caminar y de seguir su rumbo como pueblo elegido. Ojalá que nosotros podamos siempre actuar así y que aunque el enojo sea grande y la ofensa terrible, siempre tengamos la capacidad de encontrar un camino para poder reparar, encontrar un camino para poder reengancharnos con aquellos con quienes nos hemos peleado o nos hemos distanciado. Dios así lo hizo, y si Él lo hizo, es para que nosotros aprendamos de Él. Nosotros, que sí dependemos de la divinidad, y le rendimos cuenta de nuestras vidas cuando le solicitamos algo, o cuando confesamos algo que hicimos, nosotros que sí dependemos de Él, obviamente también somos llamados a tratar de reconciliarnos y a sostener y lograr la paz. Shabbat Shalom para ustedes.